Bueno, entonces vamos a iniciar. En esta semana número 9, nosotros vamos a abarcar el tema de psicología del color. Entonces, la idea es que abarquemos en principio unos antecedentes para pues conocer de dónde surge esta psicología del color, cuáles vienen siendo esas transformaciones en cuanto a los contenidos audiovisuales y pues en sí de qué trata, cuáles vienen siendo esos significados que nosotros le podemos dar a cada uno de esos colores enfocándolo claramente a lo que viene siendo una narrativa audiovisual. Entonces, nosotros en principio, pues para aplicar la psicología del color en cuanto a lo que viene siendo contenido audiovisual, pues vamos a hablar de Goethe y pues la teoría de los colores, ¿no? Este señor Goethe, era un alemán que pues básicamente proponía lo que venía siendo un significado universal de los tonos básicos. Entonces, sobre esos tonos básicos, él abarcó solamente algunas mezclas y sobre esos tonos básicos y algunas mezclas que propuso, pues abarcó justamente una idea que fue muy polémica en su tiempo, que tuvo muchos detractores científicos, y era básicamente hablar de los colores tristes y de los colores alegres. En eso se basó esta teoría, fueron los inicios de la teoría, por decirlo de alguna manera. Goethe básicamente lo que hacía era que daba un papel pues bien importante, bien fundamental a lo que era la percepción del color. Digamos que mientras para los científicos pues el color no era nada, digamos que eh, fundamental en la existencia, pues para Goethe sí tenía un papel fundamental desde lo que era la percepción y el comportamiento del ser humano. Entonces, al color él le dio unas perspectivas y unos aspectos mucho más subjetivos y les comenzó a atribuir un valor determinado, pero ese valor determinado estaba mucho más enfocado a lo que era la personalidad de los colores. Por eso precisamente era que en sus inicios él hablaba de los colores tristes y de los colores felices. Por esto era que pues se generaba una polémica y pues en un tiempo en el que estaba básicamente en tendencia lo que era el método científico, pues a él lo creían a veces incluso loco, ¿no? Como que estaba medio chiflado por decir que un color era triste y que el otro estaba feliz, si los sentimientos pues eran netamente de los seres humanos, ¿no? Pero entonces él lo que hizo fue claramente de inmediato distanciarse de lo que eran los métodos científicos y pues comenzó a abarcar sus teorías muy aparte de lo que eran esos métodos para justamente el tener un avance y pues tener una teoría muchísimo más sólida. Entonces él comenzó a abarcar ese estudio con base en los análisis del efecto del color en la percepción y la conducta humana. Entonces ya se enfocó muchísimo más también hacia la parte psicológica, se podría decir, y cómo los colores tenían una influencia en los sentimientos y en la emocionalidad de las personas. Y claramente las emociones y los sentimientos que tiene una persona pues van a influenciar en su comportamiento, en su conducta, pero todo esto pues a partir de la visualización de determinados colores. A partir de esto es que también surgieron algunas ideas o algunos mitos respecto a algunos animales, como por ejemplo la idea que nosotros teníamos en algún momento de que, por ejemplo, los toros se ponían bravos con el color rojo, ¿no? Y que por eso precisamente era que, por ejemplo, en las corridas de toros se utilizaban los banderines rojos y pues la capa roja y demás. Eso pues claramente era mentira porque pues ellos iban eran enfocados al movimiento, pero a partir de esas ideas que se abarcaron en este tipo de teorías fue que asimismo se fundamentaron en otro tipo de teorías de conducta, no solamente humana, sino también animal. Entonces, Goethe básicamente de lo que nos habla es precisamente que el color se origina a partir del blanco. Entonces, él inició esos estudios y nos dice que todos los colores se originan cuando el blanco choca con el negro. A partir de eso, nosotros vamos a abarcar lo que vienen siendo estas estructuras que yo creo que cada uno de nosotros pues hemos visto cotidianamente, solo que pocas veces nos las han explicado. Entonces, él habla precisamente de que se originan los colores cuando el blanco choca con el negro. Entonces, tenemos estas dos estructuras, una en donde se prioriza el blanco y otra en donde se prioriza el negro, pero igual existe un choque. Aquí es cuando nosotros vemos justamente que existen unos colores claros, como en la estructura blanca, y unos colores oscuros, como esta estructura negra que ustedes ven. Claramente el choque acá prioriza cada uno de los colores, ya sea el blanco, ya sea el negro.
Entonces, Goethe precisamente habla en su teoría de que el blanco choca con el negro. En ese choque existe una penetración. Entonces, por eso es que ustedes pueden ver que en cada uno de estos triángulos no solamente el color choca contra el triángulo, sino que lo penetra directamente. Y a partir de esa penetración es que surgen los demás colores, que eso es lo que nosotros estamos viendo en esta estructura del color. Entonces, acá nosotros vemos que en suma, pues de una manera mucho más global, él nos dice que el blanco solamente se transforma. Entonces, no es que el blanco deje de existir para dar paso a un color, sino que existe una transformación a través de esa penetración. Entonces, por ejemplo, el blanco se transforma en amarillo, por decirlo de alguna manera. Se transforma también en azul y verde, digamos que dependiendo ese choque y según esa penetración que roce con la superficie oscura o con la superficie blanca. Asimismo, él abarca en su teoría, digamos que es que él también en su teoría abarca unos conceptos que él inventó en su momento, entonces en inicios o en los antecedentes de lo que viene siendo esa teoría hay partes que no se entienden del todo bien. O sea, esta teoría se entiende es a partir de los análisis también de otros expertos que han de una u otra manera traducido lo que él abarca en esa teoría, ¿sí? Lo que se ha analizado respecto a esos conceptos. Entonces, Goethe ya más adelante empezó pues como a observar, a ser un poquito más racional en torno a esa teoría y pues debía abarcarlo de una manera un poco más sencilla y que fuera muchísimo más entendible para el resto de personas, ¿no? Entonces, a partir de esos estudios y a partir de convertir en esa teoría en algo mucho más simple, él se dio cuenta de que el color blanco se origina primeramente al amarillo. Entonces, él hablaba justamente en su teoría de que el amarillo no era un amarillo, o sea, él no lo llamaba amarillo, sino él lo llamaba como un blanco sombreado o un blanco oscuro. Para él ese era el amarillo. Entonces, por eso precisamente hablamos de esos conceptos que pues eran muy entendibles para él en su teoría, pero para los demás no. Pero entonces él hablaba de que el amarillo era un blanco oscurecido. O pues como les comentaba, también un blanco sombreado. Él hablaba de esos dos conceptos. Él hablaba también de que del oscuro, es decir, del negro, nace el azul, ¿sí? Que es también lo que él hablaba como en una contraposición de lo que acabamos de hablar del blanco y del amarillo, ¿no? Entonces él hablaba de que el azul no era un azul como lo conocemos nosotros actualmente, sino que él hablaba de un negro aclarado o una oscuridad violácea. Entonces, para él no existía amarillo ni azul, sino era un blanco sombreado y el azul en su momento pues era un negro un poco más claro o aclarado, como él le decía, o un negro violáceo. Ya a partir de esos otros colores, pues abarcamos lo que es el prisma, ¿no? Que es cuando se cruzan los demás colores y pues nace, por ejemplo, el color verde, que nace el violáceo, por ejemplo, que es todo lo que nosotros ya conocemos actualmente también como colores primarios, colores secundarios, etcétera. Él también en su teoría inicial abarca un verbo alemán o un concepto alemán que se llamaba intensivieren. Entonces, para él intensivieren es para nosotros lo que actualmente significa intensificar. Entonces, él decía que, por ejemplo, los dos colores madre, que viene siendo el amarillo y el azul, eh, pues se intensifican, ¿no? Pero eso, pues básicamente lo que quiere decir traducido es que esos colores se transforman cuando se mezclan con la tiniebla, que era lo que él llamaba otro tipo de colores o generar otros matices. Lo que para nosotros actualmente son matices, para él era la tiniebla, así la llamaba él. Entonces, así básicamente fue que se comenzó a generar esa terminología goetiana, como lo llamaron en ese tiempo. Y pues se generó esta teoría súper compleja de los colores que pues no para todos era del todo comprensible, por eso él en su momento lo llamaban como pues que él era que estaba loco, ¿no? Los científicos consideraban que él estaba loco, pero pues es que en realidad él abarcaba otra terminología, la terminología goetiana, precisamente en lo que venía siendo pues su teoría de los colores. Entonces, finalmente, ya lo que él abarcaba en su teoría era que pues los colores pues se siguen intensificando hasta que queda completo el círculo de los colores, ¿no?
que eso es lo que nosotros vamos a ver ahorita más adelante, pero eso viene siendo básicamente en síntesis, ¿no? Entonces, él abarcaba que la luz también no es un elemento, digamos que de congregación con otros elementos, sino que es el, básicamente el origen de los colores. Sin la luz, pues no van a existir los colores, que esa también era precisamente una de esas, eso no sería invención, sino más bien uno de esos hallazgos que él tuvo en sus diferentes estudios, ¿no? De los efectos de la luz y cómo esa luz produce los demás colores. Pero en general él no investigó a profundidad la composición de la luz, simplemente como la luz pues impulsaba la generación de otros colores y ya. Aquí nosotros tenemos otro antecedente que fue lo que él también comenzó a abarcar posteriormente y fue justamente la publicación de la teoría de los colores. Cuando él la publicó, él ubicó justamente un estudio que realizó junto a un filósofo que también pues era historiador en su momento, Friedrich Schiller, y pues entre los dos abarcaron ese estudio que ellos llamaron la rosa de los temperamentos, que es lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Ellos realizaron ese estudio entre 1798 y 1799, un año en total, y pues básicamente ellos lo que hacen es la intensificación de los colores, el aclarado o el oscurecimiento de los colores a partir de las diferentes tinieblas, como los llamaba Goethe, hasta generar un círculo un poco más completo de los colores existentes o de los que ellos habían, digamos que hallado, ¿no? Entonces, esto aquí ya se trata de una relación de los colores con los rasgos de las personas. Recordemos que Goethe precisamente lo que quería era atribuir a cada uno de los colores una personalidad. Entonces, lo que ustedes ven acá fue como un prototipo que ellos abarcaron en esa primera publicación. Entonces, era el círculo de los colores, justamente, y unas personalidades que se le atribuían, digamos que a cada uno de los colores o a unos colores que eran similares, digamos, por ejemplo, acá los matices de azules, de verdes, de morados, de rojos, naranjas, etcétera. Se les daban determinadas características, pues, humanas. Aquí en esa rosa de los temperamentos, nosotros vemos cuatro temperamentos fundamentales que claramente se derivan de esa teoría filosófica que ellos agregaron. Muchas veces ellos abarcaban lo que venían siendo rasgos o habilidades que se tenían en cuenta desde la filosofía griega o romana, que ellos vinieron siendo los primeros que abarcaron el hecho de desarrollar diferentes habilidades o capacidades humanas. Entonces ellos hablaban de que estos cuatro temperamentos fundamentales eran el melancólico, que viene siendo del violeta al rojo, el colérico, que viene siendo del rojo al amarillo, el sanguíneo, que es del amarillo al verde, y el flemático, que es del verde al azul. Esos vienen siendo como esos temperamentos básicos. Y a partir de estos temperamentos básicos de Goethe, tenemos otros 12 asociados. Generalmente, como pues anteriormente en lo que viene siendo Grecia, Roma, ellos muchas veces lo que hacían era llamar a las personas por las capacidades que tenían o por las profesiones, digamos profesiones entre comillas, porque en ese momento no se llamaban profesiones, sino eran más bien las ocupaciones que tenía cada persona. Entonces están, por ejemplo, los tiranos, los héroes, aventureros, hedonistas, amantes, poetas. Si ustedes se fijan, algunos son relacionados a actividades que hacían las personas, como por ejemplo filósofos, gobernantes, y otros enfocados a las capacidades de otras personas. Eliana Tapias, se basaron en el libro del Team Alaye. No sé, sabes, la verdad no estoy segura. Tendría que averiguar eso. Voy a copiar acá y lo pongo en una notica para averiguarlo, porque ahí sí me corchaste. Sí, es que ese libro de Tim LaHaye también habla mucho sobre, pues, como los temperamentos y eso. Entonces pensé que también se habían basado como en eso. Por eso te preguntaba. Voy a mirarlo porque sí me causa curiosidad. Lo voy a dejar aquí en las notas Ah, vale. para, Mm, para una investigarlo. pregunta, otra cosa. Esto, digamos, de lo de tiranos, héroes, aventureros, hedonistas, ¿tiene también que ver con los arquetipos de John? Con los que vimos la vez pasada. No, eso es aparte, pero es que digamos que en esa época habían varias personas o pues varios expertos que se estaban fundamentando muchísimo en ese tema de las capacidades o de las actividades precisamente humanas, porque muchos
sentaron bases en lo que eran todas las ideologías griegas y romanas. Y pues ellos fueron los que abarcaron justamente el tema de esas capacidades, de las actividades que hacían las personas. Y a partir de esas filosofías griegas y romanas fue que surgieron otras disciplinas como el teatro, o en este caso estas teorías del color, etcétera. Entonces, hay muchas teorías de esa época que precisamente por tener esas bases griegas y romanas se basan mucho en estos temas. ¿Listo? Entonces, Vale, pues, listos. Entonces, como les comentaba, tenemos estos asociados. Entonces, estos asociados, 12 asociados en total, fueron los que también se incorporaron a esta teoría de los temperamentos fundamentales, pero pues se tenían en cuenta aparte, que venían siendo como esas capacidades o esas actividades más cotidianas que tenían las personas o que realizaban las personas en su tiempo. Aparte, o pues más bien a partir de estas teorías de Goethe y también de Friedrich, surge lo que viene siendo esta teoría que fue muchísimo más pequeña de Aristóteles. Digamos que esto más que teoría fue como un involucramiento muy breve de Aristóteles en esto, y es que él relacionó los colores a los elementos básicos. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos? Pues aire, que lo relacionó con el azul, fuego, que lo relacionó con el rojo, tierra, que lo relacionó con amarillo, y agua con verde. Entonces, él ya empezó a relacionar no solamente el tema de las capacidades humanas o emociones humanas, o capacidades, sino que también comenzó a involucrar lo que vienen siendo esos elementos que nos rodean en cuanto el desempeño incluso de la naturaleza, ¿no? Y de hecho, a partir de estas relaciones de los elementos, de las personalidades y demás, es que surgieron también otro tipo de teorías a partir de cómo los elementos tienen una repercusión o una influencia en las capacidades o en la personalidad de las personas. Por eso es que muchas veces ustedes también ven teorías sobre que es algo muy relacionado al nacimiento de las personas, que si tú naciste en tal época, entonces según tu carta astral, tú estás relacionado a tal elemento y tal elemento está relacionado con tal signo zodiacal, por ejemplo, entonces tú eres fuego, tú eres tierra, y si tú eres fuego, entonces eres una persona impulsiva, y si eres una persona impulsiva, entonces sirves para tal carrera, o si tú eres de agua, entonces tú eres una persona tranquila, entonces eres una persona que puede servir para tal carrera, etcétera. Entonces, a partir de todas estas teorías es que también surgen otra cantidad de teorías y de ideologías que a nosotros nos comienzan a relacionar lo que vienen siendo los colores, los elementos, la personalidad y las capacidades de los seres humanos, que pues ya cada una de las disciplinas que se formaron, pues se comenzaron a profundizar de diferentes maneras y con otros estudios. Ya posteriormente existió lo que viene siendo una trascendencia del círculo de los colores o de lo que venía siendo la rosa de los temperamentos. Entonces, por eso es que ustedes generalmente encuentran distintos círculos del color, ¿no? Que siguen, digamos que alguna línea o que tienen similitudes, ya sea porque tienen los colores primarios o los secundarios o todos o algunos atributos de color, como por ejemplo que incluyan tonos, intensidades, grados del color. Hay círculos del color que también se enfocan muchísimo en los colores, ¿no? O sea, no los colores, sino los colores como influenciados con la luz, más bien, como para entender un poquito más. Entonces abarcamos la influencia de la luz, otros el tema de los pigmentos o los matices, etcétera. Entonces, siempre ustedes van a ver diferentes estructuras de ese círculo de color porque a partir de los diferentes estudios que se abarcaron, pues se hacían otras estructuras o se hacían otros matices o se hacían como algunos cambios. Ya en su momento, pues Goethe pues, siguió con sus estudios, siguió con sus diferentes teorías, mejoraba algunas cositas. Él ya abarcó lo que vino siendo también el círculo del color, atribuyendo lo que era un orden natural, que es lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla, que para él era como esa trascendencia o como nosotros vamos cambiando de colores, ¿no? Entonces pasamos, por ejemplo, el rojo al naranja, el naranja al amarillo, del amarillo al verde, del verde al azul, etcétera. Y así, pues había como una congruencia o un orden natural, justamente como él lo decía, en los colores, ¿no?
Entonces, él en este círculo que vino siendo casi como uno de los finales que él abarcó, pues colocó de manera opuesta el azul, por ejemplo, el azul con los cálidos, porque pues él ya no solo abarcaba una congruencia en cuanto a la transformación o a los matices o los degradados como lo conocemos actualmente, sino también cómo habría una contraposición de los fríos con los cálidos. Entonces, por ejemplo, acá el naranja o los rojos están en contraposición al azul, al verde, etcétera. Entonces, asimismo, se empezaron a abarcar lo que venían siendo los colores secundarios, terciarios, cálidos, fríos, etcétera. Entonces, eso es como pues los antecedentes más básicos y resumidos de la teoría de Goethe y pues la psicología de los colores. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es como un relacionamiento según esa teoría de Goethe de cada color, ¿no? Para él, ¿qué evocaba cada uno de los colores? Esto, pues ya ahorita, después de ver en la teoría de Goethe qué significaban, vamos a ver lo que viene siendo una transformación hacia los contenidos audiovisuales. Entonces, según la teoría de Goedo, esos atributos del color, nosotros tenemos en inicio lo que viene siendo la naturaleza de brillo, que para nosotros actualmente es el amarillo. Entonces, él hablaba en su momento de que ese era el color más cercano a la luz, ¿no? Es decir, más cercano al blanco, pero recordemos que para él no se llamaba amarillo, sino que era un blanco oscurecido o un blanco sombreado, que así era como él lo llamaba. Igualmente, él hablaba de que pues era un color que tenía una pureza muy alta, claramente no como un blanco, pero pues mantenía una pureza, entonces tenía una naturaleza de brillo. Por eso justamente él lo abarca de esa manera. Y pues esa naturaleza de brillo para él iba muy relacionada al optimismo, digamos que de tener un carácter de belleza, de destacar, ¿sí? Pero él también hablaba de que como es un blanco sombreado, también se podía llegar a comparar con un blanco sucio. Entonces, él al hacer esa comparación con un blanco sucio, decía que también este color era muy susceptible a la contaminación, entonces que producía también un efecto desagradable y negativo al mancharse, ¿sí? Que se veía al momento de estar sucio o mancharse, producía un aspecto mucho más sucio, valga la redundancia, que un blanco que estuviera manchado. Entonces, él hablaba de que ese color, a pesar de que era muy optimista, se daba mucho a la contaminación. Eso pues según sus términos goetianos. Hablamos del azul, o lo que para él era un negro aclarado o un negro violáceo, como también lo podía llamar. Entonces, él hablaba de que el azul tenía un principio de la oscuridad, ¿no? Porque pues surgía de la oscuridad, del negro. Entonces, ese color, él hablaba de que pues tenía un efecto muy peculiar, que era casi indescriptible al ojo humano y pues también a la percepción humana, y es de calma y concentración. De ahí que muchas veces ese azul se utilizara para la educación, por ejemplo. O también en algún momento surgió el tema de, en los colegios distritales, por ejemplo, en un tiempo cuando cambiaron los puestos, que pues la alcaldía cambió los pupitres, que eran unas mesitas, unas sillitas o tipo pupitres, venían en color azul. Eso pues porque en principio se creía que pues el azul daba justamente la concentración, ¿no? Calma y concentración. Em, Goethe pues hablaba también en su momento de que el azul viene siendo también un color de la pureza más alta, pero enfocado a la oscuridad, ¿no? Y hablaba en su terminología de que era una negación estimulante. Era estimulante en su sentido de que era un color de alta pureza, pero pues venía de la oscuridad precisamente. Hablaba del rojo, en el rojo, pues él hablaba de que ese tenía un efecto justamente como impresión de dignidad, lo hablaba él. Y pues al mismo tiempo él hablaba del tema del atractivo y de la violencia. Cuando él hablaba de la violencia, no hablaba de la violencia que nosotros conocemos actualmente como de la sangre y de que maten a alguien y salga el chorrero de sangre, sino que él hablaba de la violencia propia del color, de la violencia con la que ingresaba a la vista y a la percepción del ojo humano y de la experiencia. Cuando nosotros vemos un color rojo, para nosotros es muy atractivo visualmente, así no sea algo violento,
de una vez nos va a impactar. Por eso justamente lo relacionaba a ustedes con el tema de los toros como un ejemplo, que pues a partir de eso es que surgió también la idea de que los toros se volvían violentos viendo un color rojo, que pues obvio no es verdad, pero pues en su momento también surgieron pues sus mitos, ¿no? Y pues hablaba justamente de que era un color muy profundo en cuanto a su significado. Eliana, el color rojo es hambre. Pues sí, también, yo escuchaba también algo así. Aquí, bueno, acá tenemos el violeta. Él no lo llamaba morado, sino violeta o violáceo. Entonces, él hablaba de que ese era el color de la madurez y de la experiencia. Él hablaba de que pues era un matiz más claro, pero que igual como venía de un oscuro, pues expresaba profundidad, ¿no? Y que era mucho más misterioso, que abarcaba todo el tema místico, la melancolía, que era el color, él hablaba de que era el color de la intuición y de la magia. Por eso es que muchas veces, incluso pues actualmente, ya ahorita lo van a ver, nosotros utilizamos el violeta o el morado para cosas mágicas. Y pues él hablaba también de que al abarcar todo el tema del misterio y el misticismo, era símbolo de realeza y de dignidad también, pero sobre todo de la realeza, porque en su tiempo muchas veces los que eran reyes, reinas o personas muy importantes, solían utilizar muchísimo servicios justamente místicos y que les leyeran como cartas y que les hicieran magia y cosas así. Entonces se relacionó mucho el tema místico con el tema de la realeza también. Hablamos de lo que es la energía. Entonces la energía está directamente relacionado con el color anaranjado, naranja, como ustedes le digan, y pues él abarca pues la mezcla del amarillo, del rojo. Él hablaba de que este tiene las cualidades de ambos, solo que en menor grado. Entonces él habla de que ese es el color de la energía partiendo del optimismo del amarillo, pero que es un color para temperamentos también un poco más atractivos, que si bien son optimistas, tienen un atractivo muchísimo más amplio a un amarillo, justamente porque contiene el rojo, ¿no? Entonces, que los que de pronto se identificaran con este color, pues eran personas mucho más salvajes, lo decía él en su teoría, porque pues reforzaba lo que venían siendo esas tendencias naturales del entusiasmo, de la euforia, del salvajismo propio del humano, porque pues él hablaba también mucho de cómo nosotros teníamos un comportamiento genético de violencia, de sobrevivencia, etcétera, que pues claramente con el tiempo, con las facilidades que tenemos nosotros a nivel tecnológico y demás, pues hemos dejado, digamos que no totalmente de lado, porque nosotros aún tenemos nuestra parte muy emocional y pues intuitiva y demás, pero pues no somos claramente tan violentos o salvajes como era el hombre de las cavernas, por ejemplo. Y él hablaba de lo que viene siendo el color verde, que pues para él era reconfortante, ¿no? Entonces él hablaba de que era reconfortante y que liberaba el espíritu y equilibraba las sensaciones, justamente porque nosotros tenemos a partir de nuestra genética un sentimiento de agrado cuando estamos desenvolviéndonos en la naturaleza. Digamos que a pesar de que nosotros estamos acostumbrados a tener ya ciertas comodidades, a tener un techo, pues casas, demás, una arquitectura ya formada, nosotros sentimos calma cuando estamos en la naturaleza porque se viene siendo nuestro entorno natural. Nosotros en realidad, y pues según la teoría y temas de genética, pues nosotros igual seguimos siendo animales, que somos los animales que tienen hasta el momento un desempeño, un porcentaje de raciocinio más alto, pues ok, pero igual seguimos siendo animales. Entonces, por eso es que generalmente, y pues según la teoría, nosotros nos sentimos bien, nos sentimos reconfortados y nos sentimos en agrado cuando estamos en la naturaleza y sentimos incluso descanso, porque pues es nuestro ambiente natural. Ya más adelante, enfocándonos un poco más hacia los contenidos audiovisuales y todo el sector de cine, se hicieron algunas alteraciones, ¿no? En esa teoría, justamente porque pues también se empezaron a experimentar otras sensaciones, otras percepciones a partir de la incorporación de la tecnología, de los cambios sociales, de los cambios en nuestras dinámicas culturales. Asimismo, las percepciones humanas han comenzado a cambiar y pues ya no es
nosotros no tenemos las mismas reacciones de las generaciones anteriores y tampoco tenemos las mismas reacciones a las que tenían de pronto los hombres o las mujeres del año 1700. Entonces, asimismo, se han generado unos cambios. A partir de eso, nosotros ya abarcamos lo que viene siendo el amarillo, ya no hablamos de un blanco sombreado, sino de el amarillo. Y acá ya abarcamos lo que viene siendo la violencia en gran parte. Esto enfocándonos al cine, ¿no? Netamente. Entonces, para Goethe, pues el amarillo era belleza, ¿no? Optimismo, alegría, digamos que era muy usado también para anuncios de comidas o para comidas rápidas, precisamente por la agilidad que tenía o por la alegría que tenía, por ejemplo, McDonald's. Pero en el cine nosotros lo abarcamos como violencia. Entonces, ustedes pueden ver acá dos ejemplos básicos. Mad Max, que tiene muchísimo amarillo en sus locaciones, sus letras, todo. Kill Bill, que pues ya ustedes pueden ver acá también la cantidad de amarillo, incluso para reforzarlo, incluyen el rojo que pues marca la sangre, pero en general utilizan muchísimo amarillo, muchísimo. Otra puede ser el quinto elemento, que pues ahí también hay ciertos puntos de violencia. Tenemos el azul. El azul, pues recordemos que Goethe lo mantenía como la calma, ¿no? La calma, la concentración. Aquí nosotros, a partir de esa teoría de Goethe de la calma, lo mantenemos como unas cualidades de inteligencia, de paciencia y de calma. Digamos que en algún momento se tomó una teoría de que según la inteligencia emocional y demás, las personas que mantienen en control sus emociones, digamos que tampoco es que sean pasivas, pero que controlan sus emociones y se mantienen calmadas, que no desfogan su ira de una manera, digamos que explosiva, suelen ser más inteligentes emocionalmente. Entonces, el azul también se relacionó con lo que viene siendo la inteligencia y se mantuvo el tema de la paciencia, de la calma. Aquí nosotros lo relacionamos directamente con el cielo, por ejemplo, con el mar, justamente porque también abarcamos relación al verde, que en cuanto a la naturaleza a nosotros nos da cierta calma y nos apacigua las emociones, ¿no? Según nuestro tema ya también muy genético. Entonces abarcamos el tema del cielo, del mar, etcétera. Ya en lo que viene siendo cine también nosotros lo enfocamos mucho a la tristeza, a la enfermedad, a la melancolía. El azul nosotros lo podemos también abarcar mucho en lo que vienen siendo los flashbacks, porque nos dan mucha relación al pasado por el tema de la nostalgia. Entonces acá vemos dos ejemplos básicos, pues tristeza, que viene siendo el personaje que se la pasa triste, melancólico toda la película, pues es azul, ¿no? Acá tenemos también este ejemplo de efecto mariposa, que efecto mariposa ustedes saben que tiene unos continuos flashbacks, pues los que han visto esta película saben que hay unos continuos flashbacks y pues en general es una película triste, o sea, es como en parte es ciencia ficción y demás, o sea, trae como varios géneros. También es como una película muy psicológica, entonces mantiene mucho un tema como de nostalgia, melancólico, de tristeza. Y si ustedes notan, a partir de lo que es la portada y también muchas de las escenas que muestran en la película vienen con tonalidades azules. Justamente las escenas que vienen siendo más tristes son las que le enfocan mucho ese tono azul. Por ejemplo, acá se supone que creo que ahí habían quemado un perro o algo así. Era algo así súper triste. Y ustedes pueden ver que pues a partir de la vestimenta, de los elementos que usan, de la misma temperatura que se está viendo fría en el entorno, todo pues abarca el azul, se enfoca en el azul. Acá tenemos el rojo, ¿no? Entonces, para Goethe, recordemos que pues los matices del rojo eran como vitalidad, todo el tema también del atractivo, pero nosotros ya en el cine también lo enfocamos muchísimo a lo que viene siendo la vitalidad, pero sobre todo el tema de la vitalidad sexual, por el tema de los corazones, por el tema también acá, por ejemplo, de lo que viene siendo el aparato reproductor femenino, que se enfoca mucho hacia los matices también cálidos, rojo, rosado, etcétera. Y se abarca muchísimo también con el tema de la sangre. Entonces, el rojo nosotros lo utilizamos en el cine no solamente para digamos que entornos de violencia, como es que hay diferentes tipos de violencia. Sí, hay violencia psicológica, hay violencia en la que existen golpes y demás, pero no es tan
expresivo como lo que podría ser el rojo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la visualización de la sangre es muy impresionante, ni siquiera por la sangre en sí, el fluido en sí, sino por el color. Impacta demasiado. Entonces, cuando nosotros utilizamos el rojo como índice de violencia es porque queremos enmarcarlo muchísimo más y queremos ser muchísimo más literales en esas escenas. O sea, de hecho, si ustedes ven este tipo de escenas, como por ejemplo Carrie, las varias versiones de Carrie, pues ven que la sangre produce como muchísimo impacto. Igualmente en este tipo de escenas que son muchísimo más como de tipo, o sea, si bien no son sexuales del todo, evocan muchísimo todo el tema sexual. Nada más, pues no solo por la posición, sino por la cantidad de rojo que nosotros ubicamos en el encuadre. Igualmente, esta película de Ella, o Ella, creo que es, si ustedes la han visto, también pueden ver que se enmarca muchísimo el rojo porque es el tema del amor, ¿no? Como ellos mantienen una vulnerabilidad y una pasión hacia algo específicamente. Entonces, ellos también se enfocan mucho en el rojo. Aquí nosotros tenemos una de las primeras modificaciones, porque el rosado no formaba parte de la teoría de Goethe. Él nunca contempló el rosado. Digamos que él sí contempló varios matices, intensidades, pero él tomó el rosado como un matiz más del rojo. Para él era rojo. Hasta muchos años después, que a partir de diferentes, sobre todo cambios en la cultura, nosotros abarcamos el rosado. Digamos que la identificación del rosado, digamos que como color femenino, se impone es a partir de los años 70, porque de hecho anteriormente eran los hombres quienes usaban el rosado, ¿no? Precisamente porque los tonos rojos evocaban mucho impacto, era el hombre el que utilizaba ese tipo de colores, el rojo, el rosado. Ya posteriormente, pues también las niñas comenzaron a utilizar el rosado. Generalmente las niñas utilizaban otros colores, blanco, azul, pero pues claramente ya se empezaron también a usar el rosado y pues en su momento pues a los hombres no les gustó, entonces dejaron el color rosado solamente para las niñas y ellos se pasaron al azul. O sea, son cosas como pues cambios que pasan a nivel social y en general el rosado quedó como si fuera un color femenino. Digamos que a partir de también esos años 70 que la publicidad se fortaleció mucho, se empezaron a dar también géneros a los colores, tanto género no solo a los colores, sino también a la vestimenta, como para hacer muchas categorizaciones. Eso también se reforzó mucho, fue por la publicidad y estereotipos también físicos, sociales, etcétera. Entonces, a partir de esa época, es que nosotros reconocemos el rosado como un color femenino, ¿no? Y se impone de esa manera. Entonces, nosotros lo vemos muy marcado, por ejemplo, en este tipo de películas, como Legalmente Rubia, en el que el personaje pues viene siendo un estereotipo de persona que pues es, pues se expresa en lo que nosotros socialmente aceptamos como algo femenino, básicamente. Entonces, así se demuestra. Tenemos lo que viene siendo el violeta o lo que viene siendo el morado, también como nosotros lo podemos conocer, o el púrpura, etcétera. Y pues acá nosotros igual seguimos representando el tema de la madurez y la experiencia según Goethe, pero acá nosotros en el cine le vamos a dar un enfoque muchísimo más amplio en lo que viene siendo el poder, el tema místico y el tema de la magia. Entonces, ustedes van a notar que muchas películas, por ejemplo, infantiles o que son muy enfocadas a la magia o que son muy enfocadas a cosas también de pronto muy ficticias, utilizan este tipo de tonos, utilizan mucho morado, matices morados para generar justamente ese tema de la magia y en parte del poder, por lo que anteriormente se designaba mucho a lo que viene siendo la realeza, ¿no? Tenemos el anaranjado o el naranja, como ustedes le digan. Entonces, ese era el color de la energía para Goethe, ¿no? Aquí nosotros lo mantenemos el tema de la energía, el tema también del poder, el tema también del peligro por el fuego. Entonces nosotros este color naranja lo vemos muchísimo, justamente por la energía, lo vemos muy asociado a temas que vienen siendo enfocados tanto infantiles como lo que ustedes ven acá de James o James y el melocotón gigante, los que vieron esa película que tiene muchísimo enfoque justamente al naranja, porque se supone que el niño
pues está dentro del melocotón, ¿no? Y también lo enfocamos al peligro. Entonces, aquí en el peligro nosotros bien lo podemos relacionar al fuego o lo podemos enfocar también o relacionarlo con el amarillo. Por ejemplo, en el caso de Mad Max, ellos usan mucho lo que viene siendo tanto amarillo como naranja por el tema de los desiertos y pues del peligro en general que hay en la narrativa. Tenemos lo que viene siendo el verde. Entonces, nosotros aquí en el verde, pues mantenemos todo el tema de la mentira, sobre todo de la mentira o de lo que es irreal o de lo que mantiene un sarcasmo. Entonces, ustedes pueden ver acá dos ejemplos básicos que viene siendo Hellraiser y pues el más conocido, que pues yo creo que todos han visto esta película, El Grinch, y acá se abarca sobre todo el tema pues del sarcasmo. También lo podemos relacionar con la naturaleza, por ejemplo, pero casi siempre este verde va a estar relacionado a la mentira, el sarcasmo, lo irreal, igualmente con la máscara. La película de la máscara también pues se enfoca mucho en ese tema así verde, justamente por esto. Aquí vamos a hacer una recopilación o pues vamos a visualizar una recopilación que fue realizada por una diseñadora que se llama Cad Smith y pues ella lo que hace es que muestra la teoría bajo una recopilación de escenas de películas, basándose en estas teorías de colores enfocadas. Como nosotros pues lo podríamos aplicar justamente que pues es la idea, ¿no? Que nosotros comencemos a aplicar pues esos diferentes conceptos de color y significados de color a lo que vienen pues siendo también pues nuestras narrativas, eso para dar un significado muchísimo más amplio. Entonces, pues ese viene siendo como esta temática, esta es muchísimo más breve, lo ideal es que ustedes pues también vayan como analizando otro tipo de contenidos a partir de lo que pues ustedes visualicen generalmente y pues vayan analizando los colores justamente, ¿no? Y el significante que pueden llegar a tener dentro de esa narrativa. No sé si hasta el momento ustedes tengan de pronto alguna duda al respecto o de pronto alguna intervención o si hasta el momento tienen todo claro. Profe, ¿Tienes abierto el micrófono? Dime. sí, bueno, digamos en el caso de colores como vino tinto, café, esos colores no entran, digamos, en algún grupo. Esos ya vienen siendo más como de, más enfocados a los matices. Por ejemplo, el vino tinto, tú lo enfocas también al tema del rojo, pero claramente el vino tinto no va a ser tan impactante como un rojo supremamente claro. Entonces, tú lo puedes enfocar a algo que sea impactante, pero que tú no quieras que tenga tampoco tanta relevancia. Un café sí siempre va a estar enfocado o al tema de la naturaleza, por ejemplo, o al tema de algo que sea aburrido o que sea plano o que sea como muy simple. Generalmente el color café va a ser muchísimo más, digamos, sí, simple, como que muy apaciguado, a menos de que nosotros hagamos combinaciones, porque si yo combino, por ejemplo, un verde con un café, pues bien, yo ya puedo estar abarcando narrativa con significados de naturaleza, por ejemplo. Es que eso depende también mucho de la narrativa y pues asimismo tú vas haciendo como ese ajuste de los colores para que tengan un significado pues de fondo. Ah, vale, gracias, profe. Estuvo chévere la clase. Gracias, me alegra mucho para que lo puedan apropiar. No sé si de pronto alguien más tiene alguna intervención, alguna duda o si tienen todo claro hasta ahora. Creo que ya todo está claro, no hay dudas. Sí, profe, ya es independiente del tema de hoy. Eh, es que ya está habilitado el cuestionario 3. El cuestionario 3 no, aún no. Ah, ya, me asusté. Ah, vale, gracias, ¿Te, profe. te aparece en la plataforma? Se aparece habilitado, profe, pero pues eso está desde el 8 de octubre. ¿Ah, sí? Qué tan Revisa, raro. yo Apenas también me doy estaba cuenta. Y revisando, aquí dice aparece cuestionario habilitado, 3. pero está desde el 8 de octubre hasta
Espérenme, miramos. No, pero entonces voy a revisar eso porque todavía se supone que no debe aparecer. Entonces voy a hacer los ajustes y de todas maneras, tan pronto se les active a ustedes un parcial o se les vaya a activar, yo les aviso con tiempo para que se agenden, ¿listo? Es que acá esto no carga rápido. Pero entonces lo voy a tener ahí pendiente y les aviso por mensajería y pues también en la siguiente clase les comento el tema de las fechas del otro cuestionario. Listo, profe, vale, gracias. A ustedes. Bueno, entonces gracias por su asistencia, su participación y pues cualquier cosa que requieran me escriben por la plataforma, ¿listo? Muchas gracias por todo y pues que estén bien, que pasen una feliz noche.